Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en casa. Les mando un gran saludo. Soy Lalo Pérez del Gimnasio Corazón de Piedra. Y hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Se trata de Jairo Bogotá, que es un armador colombiano, que es uno de los armadores a nivel continental por parte de la IFSC. Y él nos va a estar hablando sobre un tema pues que tiene mucha importancia y que se ha tratado poco, y este tema pues es el paraclimbing, ¿no? Entonces vamos a tener una introducción con él para tratar y abordar este tema, y pues nos va a estar platicando también sus experiencias y las cosas que ha estado él haciendo en Colombia en cuanto al armado de campeonatos nacionales, entre otras cosas. Ya ahorita nada más estamos esperando que él se conecte, ya se le envió su invitación, y una vez que esté en línea, pues iniciaremos esta entretenida plática sobre un tema que tiene muchísimo que desarrollar y muchísimo que aportar. Les cuento a todos que pues estamos aquí trabajando muy arduamente en el gimnasio, para pues traer mejoras que volvamos a abrir. Ya aquí se conectó Jairo y estamos esperando. Hola Jairo, ¿cómo estás? No se escucha tu audio, Jairo. A ver si quieres probar ¿Ya me de escuchas? nuevo. Hola. Ahí te escucho un poquitito. A ¿Bien? ver, ¿Mejor? mejor, sí. Déjame ajustamos aquí la cámara porque Dale. quedó ya muy saturita. École. Excelente. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo? ¿Cómo vas, Bien, Lalo? bien. ¿Cómo dices? ¿Cómo va todo? Pues aquí andamos con trabajos previos para preparando la vuelta de todas las personas al rocódromo, Sí, echándole bastantes ganas y pues haciendo mantenimiento y mejoras en los gimnasios de todo el país para claro, poder tener abierto lo más pronto posible. claro, claro. Así está, pues acá Colombia también está igual en todo este tema, Oye, pero sí, Juan, muy bien. continúa, perdón. Sí, no, aquí también casi todos los gimnasios, yo hago varios trabajos en los gimnasios de acá, como root setter y pues estamos ahí también todos bloqueados, pues el trabajo ha sido diferente, mucha gente ha tenido que cambiar cosas, pero pues ahí estamos trabajándole y apoyando pues a la mayoría de gimnasios de acá del país. Qué bueno, muy bien, eso es lo que tenemos que hacer ahorita, trabajar unidos y Sí, pues ver las necesidades que va a haber. Ahorita hice claro. una breve presentación sobre ti, Jairo. No sé si tú quieras eh, presentarte y platicarnos un poco de las cosas que haces allá en Colombia para que toda la gente que no te conoce, pueda saber Claro. qué estás haciendo ya. Ah, bueno, bueno, no, mira, como ustedes ven, mi nombre es Jairo Bogotá, como la ciudad. Yo llevo ya bastante tiempo trabajando como root setter, aunque tengo también una profesión aparte, pero también trabajo mucho en los muros. eh, Armo la mayoría de competencias en el país, cada vez que se puede. Eh, Llevo más, como root setter, llevo más o menos 15 años, un poco más como root setter, escalando más de 25 años. Comencé a una temprana edad. Y fui competidor, estuve en varios países también compitiendo a nivel, pues a nivel nacional e internacional. Me quedó gustando el tema del tema de las competencias. Me encanta competir. Desde pequeño siempre me ha gustado como la competencia y cuando estuve en el mundo de la competencia me encantó y pues me motivaba y trataba de salir adelante. Competí también muchas veces con amigos o parceros de allá de México. También estuve en México escalando, he estado en México varias veces escalando. Em, em,
Entonces ahí comenzó como mi historia como escalador y después de que ya como que se me calmó la fiebre un poco por la competencia, pero quería seguir compitiendo, me gustó mucho el tema del route setting, o nosotros le decimos aquí ruteo, en México creo que es abridores Armado, sí, el y armado el de ruta. armado. Conocí, por ejemplo, uno de los ruteros y también armadores de allá que se llamaba Javier Canché, Ujú. que ya murió, pues tuvo un accidente mexicano, no sé si lo conoces. No, no tuve el gusto. Sí, también dueño de una sala ahí en el distrito, en el DF. Ujú. Bueno, y con él compartimos competencias. Él vino a Colombia y fuimos a otras competencias. Eso fue en Ecuador. Y bueno, ahí comienza como todo mi rol como escalador, como aperturista. Y desde ahí empecé a meterme a muchas competencias, a abrir primero como ayudante, luego como armador, luego como armador en jefe. Y después me interesé muchísimo por el tema de ir un poco más allá y logré obtener una certificación IFSC. Y desde ahí pues ya vengo armando vías pues todavía a nivel nacional en muchas competencias como jefe armador y he tenido más también otras oportunidades de armar por fuera. Estuve armando una copa, no, una copa no, sino los World Games que fueron aquí en Colombia, que fueron una competencia mundial. He estado en Panamericanos y he logrado rutear en Europa y en Estados Unidos también competencias. Entonces, pues de ahí poco a poco me he ido como vinculando al tema de la apertura de rutas. Cuando estoy aquí en Colombia, doy talleres, he dictado también varias competencias o talleres de armado de rutas en Centroamérica. He sido invitado para hacerlo. Y bueno, pues de ahí en adelante, pues ha ido como todo mi tema vinculado a las competencias y el armado de rutas, ya sea a nivel de competencias como a nivel comercial, que son para las salas y para el resto de personas. Y bueno, ahí vienen diferentes circunstancias y diferentes como personas que se añaden, o perdón, personas no, sino actividades que va uno empezando a trabajar y ahí, pues como hablaba contigo en algunos momentos, he tenido no muchas oportunidades de escalar perdón, de abrir hacia las personas en condición de discapacidad. Y pues de ahí viene el tema de paraclimbing, de cómo lo vemos a nivel de Sudamérica. Ojalá pues se conecte a alguien eh, de Sudamérica que también, no sé, en Argentina o en Chile que estén trabajando en esto, pero son pocos los que yo conozco que se esté trabajando en este tema a nivel de Sudamérica. Y bueno, esa es como mi historia de muchas escaladas. ¿Qué me gusta escalar? Yo escalo de todo, desde escalar en salas hasta big walls. También me gusta hacer un poco de montaña. En la medida que se puede, soy guía de escalada en roca Ujú. y me encanta mucho la escalada en general, boulder, roca, deportiva y bueno, he tenido mis logros y mis ascensos en diferentes lugares de acá, en mi país y por fuera en diferentes escenarios internacionales. Y pues es una experiencia que te ha ido aportando y te ha hecho incursionar bastante y experimentar en cuanto al tema del armado. Me platicabas ahí Ujú, de algunas cosas muy interesantes que tienen ahí en Colombia, como el hecho de esta sala que me platicaste que estaba mayormente dirigida para personas con discapacidad y que también habías participado en algunas, armado o ruteado de algunas competencias para climbing, que de alguna forma, como empezamos a conectarnos fue porque en una página oficial de Road Setters te encontré como uno de los latinoamericanos que habían tenido esas oportunidades de poder hacer el armado para el paraclimbing, pues. ujú. Sí, sí, sí. Pues han habido diferentes oportunidades para hacerlo y es como una de las mejores em, formas de trabajar. En algunas situaciones sí hubo como un proyecto de la alcaldía
donde tuve una oportunidad de trabajar, de hacer ciertas actividades con personas en condición de discapacidad y con temas de drogadicción con, eh, con jóvenes, con adolescentes. Este fue un Al final, proyecto muy bonito. Sí, la escalada se convierte muchas veces en ese proyecto de reinserción o de sí, adaptación para muchas personas que están en alguna condición o situación que desfavorable, ¿no? Y que a sí, veces que son ignorados y que pues al hacerlo de esa forma pues eligen algún otro camino que pues muchas veces no es el mejor. sí, exacto. Entonces, en ese tipo de situaciones se ha vinculado como el tema de la escalada, abrir, colocar rutas, motivar a las personas para que lo hagan. em, Y de ahí en adelante, pues obviamente uno como que aprende. He querido como incursionar un poco más. Tuve la oportunidad también, construimos un muro específico. Ese lo construyó, es del ejército, y era para, y es, era, pues sigue siendo para soldados que han tenido mutilaciones por minas, sobre todo, o por accidentes en combate. Em, Ahí hay un coronel del ejército quien es el dirigente de eso, que también es una persona que le encantaba escalar mucho y que hoy en día ya no, ya, pues en un combate de esos con la guerrilla, y pues todo el problema de violencia que hubo en algún momento o que hay de cierta manera, em, él llegó a quedar en una silla de ruedas y él siguió su trabajo haciendo ese tipo de cosas, pero siguió vinculado al ejército y siguió ascendiendo y una de sus ideas fue poner y promover un muro de esos que todavía está. Pues es una buena iniciativa para abrir las puertas para todas las personas que están en una condición similar, ¿no? Y ahorita que Sí, estamos adentrándonos en el tema de los muros que están ya haciéndose, algunos ya específicamente para personas con discapacidad, a lo mejor te tocó escuchar la semana pasada a nuestro invitado que fue Rafa Jaime Jaramillo, que es una persona sí, invidente que escala aquí en Durango y que entrenamos juntos. Entonces, él nos hacía mucho énfasis en que la palabra correcta para referirnos hacia una persona con discapacidad, pues era discapacitado, sin más, porque ujú, muchas veces había ese tabú de que, ay, no voy a decirle discapacitado porque se va a ofender. Bueno, que al final él nos aclara bastante ese tema y bueno, nos hace ver que al igual que nosotros, pues es una persona exactamente con las mismas condiciones y derechos, pues, ¿no? sí, Entonces, exacto. adentrándonos un poquito en el tema, Jairo, podríamos empezar a definir lo que se entiende o lo que debe entenderse como como paraclimbing. O sea, ¿a qué nos referimos al hablar de paraclimbing? Paraclimbing es como su nombre lo dice, es una actividad deportiva relacionada con las personas que tienen alguna condición de discapacidad y que son vinculadas a las competencias de escalada. Digamos, está en las siglas en inglés y se siguió tomando las siglas en inglés, pero podríamos decirlo como paraescalada. Em, y de ahí se toma ese término, al igual que hay los Juegos Olímpicos para, para las personas en condición de discapacidad, pues entonces existe ya lo que es la escalada y los vinculan a este deporte de cierta manera que ellos también puedan utilizarlo. ¿Por qué? Resulta que en muchas de las actividades, aparte pues de ser deportivas, la escalada ha funcionado mucho. Al principio se utilizaba o se utiliza como una forma de hacer terapias de alguna manera en el trabajo de cada persona. Entonces de ahí sale como el término de paraclimbing y cómo empieza a vincularse. Cuando hablamos de paraclimbing, te va a rebotar directamente a la competición, ¿vale? Ujú. Eh, Creo que también, digamos, no he encontrado un término que se diga paraclimbing en Big Wall o algo así, pero pues también se podría utilizar para eso, pues según lo que se habla, que es de una persona con cierta condición
que está haciendo este tipo de actividad. A nivel global, no todas las discapacidades o lo que entendemos a veces como una discapacidad se toma en cuenta como una discapacidad para la Federación Internacional. Caso Ujú. específico de las personas con trisomía 21 o síndrome de Down. Sí, Entonces, para exacto. estas personas también lo hemos usado nosotros a manera de esa experiencia que también creemos que tienen derecho estas personas a disfrutar de la escalada y cuando vienen que lo divierten, se divierten bastante. Ujú. Pero también es importante entender que ahorita que hablamos del paraclimbing, porque se está llevando al nivel competencia, tener en claro que hay diferentes clasificaciones de lo que es la discapacidad, ¿no? Sí, Entonces, mayormente IFSC tiene tres grandes grupos. Es sí. el de discapacidad visual, Ajá. el de amputaciones, le llaman, Amputaciones y y debilidades musculares, ¿no? debilidades musculares y límite y limitaciones de rango de, Vale. de, por alguna, por dicho, puede tener sus otras extremidades, todas sus extremidades, pero puede que tenga una de sus extremidades más corta, más largas que la otra. Va. Esos también están vinculados ahí. Em, es otra cosa, hay, digamos que tres fenómenos a nivel mundial. Está de forma terapéutica, está de forma recreativa y está la forma ya de competencias o deportiva, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque, digamos, para la Federación Internacional de Escalada Deportiva, ellos toman simplemente las personas que están que entrenan y que se vinculan, mejor dicho, ya lo toman de una forma deportiva para poderlo llevar a un estamento más alto, o sea, algo más arriba de las competencias y poderlos vincular ahí. Creo que no lo han metido a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, por decirlo así. Aún no tengo información del deporte, aún no está vinculado a ese, pero yo creo que no demoran, por eso el tema de vincularlo a las competencias internacionales o a las Copas Mundo, al igual que el resto, se está vinculando para que tenga más adeptos, igual que la escalada, haberla aceptado hoy en día como deporte olímpico, también cumple un proceso en el cual debe haber una cierta participación. Aún todavía las participaciones en IFSC no son las más altas, son pocas, igual pues bueno, o sea, de acuerdo a los rangos y a las tres clasificaciones que tienen para poder competir, pues también es difícil tener 100, 200 personas pues, para ese tipo de tema. Sí, pues en la IFSC el evento más grande que tienen a la hora de Ujú. hablar de paraclimbing, pues es el Mundial de Paraclimbing que hacen en Innsbruck y es que Sí. se ha repetido una vez cada año y Ujú. la participación del último de ellos fue de aproximadamente 207 atletas. Entonces, te estás hablando de Ujú. 207 atletas de todo un mundo, ¿no? De Entonces, todo, sí, obviamente de ese gran número, porque es que está la clasificación, entonces, pero en esa clasificación ahí viene una subclasificación y ahí vienen como otras evaluaciones diferentes, entonces, digamos que por categoría o por línea puede que hayan pocos competidores, pero hay muchos en general, o sea, hay muchos de paraclimbing de acuerdo a su condición, ¿no? al final de cuentas, esa clasificación que ellos manejan, pues tiene diferentes, como dices, subcategorías. Ujú. Y indagando un poco en ellas, bueno, la visual tiene tres diferentes categorías. Para todas esas personas que son completamente ciegas, para Sí, aquellas que tienen un rango visual de hasta el 5% y para aquellas que tienen un rango visual de hasta el 20%, según lo tengo entendido. sí, exacto. Exacto, igual ahí siempre para poder, bueno, algo, no sé si ya ahí me adelanté un poco en el tema, pero es algo importante ahí. Eh, cada persona que participa debe tener un carnet que lo acredite como competidor y además de esto, te acreditan como competidor, te hacen una evaluación física para poder ponerte en una categoría que sea lo más equitativa posible. Recordemos que en una competencia todos o la mayoría de personas deben estar eh, en un mínimo de rango para que sean iguales, ¿no? O sea, nadie puede ser
tener superpoderes o algo así para poder participar, ya sea a nivel de las personas que compiten normalmente y pues a nivel también de paraclimbing también se hace. No sé si El, está. en ese contexto, o sea, eso que tú llamas es la prueba médica que hacen para corroborar que ninguno de los atletas, bueno, esté inscrito no con trampa, pues, porque a veces, pues sí tiene su discapacidad, pero digamos, tú tienes un rango visual del 20% y, El otro y, es 19. y te meten al de 5, ¿no? Entonces dices, oye, pues yo veo más que tiene un menor rango Ujú. visual, ¿no? Entonces, ¿Hay algo? Sí. No, dale, termina. para hacer evitar esa pues confusión y que sea desigual la competencia, se hace ese estudio previo a la competencia, ¿no? Exacto, sí. Se hace ese estudio y hay algo muy curioso, ¿no? Como hay ciertos rangos o límites de porcentaje de visión, digamos, para esa área, cuando una persona lo puede ver un poco más que la otra, en el reglamento hacen que esa persona, para que estén al mismo nivel, se cubra los ojos o no. Tiene que Entonces, estar completamente tapado, ¿no? De su vista. sí, dependiendo del grado del porcentaje, ¿no? Porque si es totalmente invidente, Ujú. no es necesario y pueden, bueno, pues como otra norma pequeña es que pueden ponerse sus gafas o no pueden ponerse o si no quieren usarlas. Bueno, eso es algo ya ahí más adelante un poco como entrar más al tipo de reglamento que ellos tienen, ¿no? Sí. Que ya más adelante lo hablaremos. Estamos ahí como entrando en el contexto para que todos podamos entender un poco cómo es esta actividad y bella actividad, llega mucho al corazón cuando uno ve las competencias de las personas. ¿Qué es lo que más te ha dejado a forma personal el participar en un evento de paraclimbing? Mira, yo he participado un par de veces. Hay un gimnasio que se llama Gran Pared. Es uno de los gimnasios más grandes que hay aquí en Bogotá y tuve pues esa oportunidad con unos chicos de CIREC. Muchos de ellos también han sido, bueno, por múltiples condiciones y se vinculaban a una competencia grande que había en Gran Pared y se hacía una y se montaban unas vías específicas para ellos y pues no, en su gran mayoría eran niños, Ujú. en edades, no eran adultos. Ciertas competencias sí llegaban adultos, en otras eran en su gran mayoría niños y ellos se unían, era impresionante como el esfuerzo y cómo se metían a hacer, como los agarres que uno se les ponía ahí. Lograban superarlo. Habían unos chicos que no tenían pues su parte de la cintura hacia abajo, o sea, casi que solamente tenía la cadera y hacían su esfuerzo total y bueno, eso era todo un festival completo. Para mí era increíble, increíble ver cómo uno tiene su cuerpo completo y se queja, pero ellos sí, es muy motivante verlos como su esfuerzo y querer seguir adelante y llegar a la parte más alta de las rutas, que es también en las competencias internacionales, es como se ve ese tipo de esfuerzo y como es increíble, o sea, es muy, 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 muy interesante verlo. En las personas también con problema visual. eh, Logré llevar alguna vez a una persona a escalar en roca y también para mí fue algo me llenó mucho el alma y el corazón ver ese esfuerzo tan innovador, no sé, no sé, es muy interesante, es muy, muy interesante. Sí, Ujú. sí, sí. Sé un poquito lo que dices. Me gustaría que hubiera más personas, pero
me ha tocado probar un poquito de esa sensación de, le digo a Rafa, que es la persona que yo entreno, Ujú. de convertirme en sus ojos, ¿no? Y poder platicarle, ahora tienes que moverte así, así, y aquí tienes un agarre, y ahora acá, y ahora acá. Entonces, sí es Exacto. gratificante. Y ese trabajo también que tú mencionas, pues es que muchas de esas personas, yo creo mayormente las que tienen la intención de practicarlo o que tienen ese deseo son niños, ¿no? Entonces también Sí, es, es algo que puede motivar mucho y regalar bastantes sensaciones gratas cuando la realizamos. sí, estos chicos, los niños eran como, o sea, se subían como algo normal, o sea, a pesar de su, sí, tenían amputaciones en la gran mayoría, ya sea de las piernas, era muy interesante porque eso eran chicos que estaban dentro de una fundación que se llama CIREC y ellos los llevaban para hacer esta actividad y obviamente lo vincularon a este tipo de competencias. Aún no hay nada reglamentado en mi país de competencias específicas eh, para, para, para climbing, por decirlo así. Eh, pero pues todo ha sido como actividades aisladas en diferentes escenarios. Eh, Creo yo que ahora que estamos, eso lo discutí ahora con la Federación Nacional de Escalada de acá colombiana, que está en proceso de formación, y lo vinculamos a la comisión técnica como uno de los principales fuertes a tratar bueno, lo que queda el resto de año. Esperemos que nuestro, nuestro virus mundial nos deje trabajar un poco más por fuera y vincularlo, porque sí ha sido como dejado a un lado en estas actividades que me parecen súper importantes e interesantes. Sí, y también, bueno, la dificultad que tiene hacerla. Pues, bueno, en algunas cosas, fíjate que hablábamos mucho la semana pasada sobre cómo para algún tipo de discapacidad, vamos, no se requiere, digamos, de alguna modificación o de de algo especial para que la persona pueda venir y practicarla. Aquí con nuestras instalaciones que no estaban pensadas en un inicio para personas con discapacidad, vienen personas con discapacidad y hacen las actividades adaptándose a la instalación. Entonces, ese Ujú. tabú que a veces se piensa de que me va a costar mucho adaptar mi espacio, mi gimnasio, a que esta persona pueda venir a hacer su Ujú. actividad, está descartado completamente. O sea, ciertamente sí hay que tener una accesibilidad al gimnasio, a lo mejor para silla de ruedas, adecuar alguno de los sanitarios para esta persona, pero es igual que en cualquier otra instalación de cualquier tipo. Tu rocódromo no tiene que sufrir ninguna de estas transformaciones para poder ofrecer el servicio de escalada a alguna persona con discapacidad. Y eso es un tema que se me hace bien importante Sí. remarcar, porque a muchos personas dueñas de algún rocódromo con las que he platicado, pues, y les platico un poco la experiencia que hemos vivido, tienen esa gran idea de que, oye, pero es que ¿cuánto le tuviste que invertir para poder meter a alguna persona con discapacidad? Y siempre la respuesta pues ha sido nada. Entonces, Ujú. esa es una de las cosas. Y otra que vamos a indagar el próximo viernes ahí con nuestro amigo Carlos Catari, pues Carlos es un Catarino, poco sobre el claro. armado, ¿no? Porque él ya me ha platicado ahí un poco y me dice que ciertamente es muy diferente el armar una ruta para una persona invidente que para una amputada. Y Sí, también hay conceptos y cosas muy importantes a tomar en cuenta, como la progresión, la simetría, que vamos a ir indagando, pues con la persona de Carlos Catari, que ya ha tenido más experiencia en encuentros sí, a de nivel- mundiales de sí. paraclimbing, ¿no? Sí, ellos sí Entonces, han tenido, ellos han estado en varias copas mundiales, trabajando para IFSC y han tenido más experiencia a nivel internacional. Me gustaría tener esa experiencia también en algún momento a nivel internacional. Vamos a ver si aplicamos, a ver, en alguna de estas competencias que es bastante difícil ingresarlo, no es fácil. Hay muchos, ellos me decían que hay muchas hojas de vida, hay muchos armadores que están detrás de eso con una también muy buena hoja de vida siempre. Pero bueno, la constancia hace al maestro, a mí pues eso siempre, siempre me ha motivado a hacer y seguro en algún momento lo haré. Y claro, importantísimo cuando ya nos vinculamos a la parte de rutear para este tipo
de competencias, yo lo he estado como, de cierta manera estuve como investigando bastante sobre el tema, vinculando pues también todo lo que sé en la parte de armado de rutas. Y sí, tiene, tiene ciertos cambios, pero para IFSC o Copa del Mundo, las rutas casi que son iguales todo el tiempo, sobre todo en las finales. En ella participan casi todos, son diferentes a las rondas clasificatorias, em, pero en estas sí surgen unas modificaciones, pero las rutas no cambian. Casi que todas em, todas las clasificaciones de cada grupo pasan por las mismas rutas. ¿Por qué? Pues porque ya entramos a la parte reglamentaria de esto y es que van de lo más alto, es igual que cualquier competencia, es llegar a la parte más alta de la ruta y se divide por el número de presas o agarres que hay a nivel de la ruta y donde te caes, pues continúas, pues esa es tu valoración. En la parte de lead y de boulder también se realiza exactamente lo mismo. La diferencia en boulder es que eh, en boulder la diferencia es que también van en top rope o van en yo-yo, no van en top rope en boulder y en velocidad quieren meter la misma ruta, pero esa sí sufre otros cambios adicionales. Están ahí como en discusión para dejar una misma línea para poder hacer récord mundiales y todo, pero esta sí es modificable casi que el todo para que sea, pues para que se pueda utilizar como una vía de velocidad. Entonces, bueno, de esto buscan por lo general los agarres de estas presas. Ojo, las rutas a nivel ya mundial o de Copa del Mundo son bastante duras también, es decir, arrancan casi que desde el 7A hasta la última desviación fue 7B más, si no estoy mal, las finales. Entonces, pues es un grado bastante duro. En México es grado americano, no. Sí, Sí, usamos el americano. sí, sí. Entonces ahí son grados de 512 para arriba, 511D, 12A para arriba, clasificatorias. Y obviamente la mayoría de agarres no son tan pequeños, pero dependiendo de la discapacidad sí cambian ciertos agarres más planos, más romos, otros como un poco más pequeños, pero los pequeños grips muy pequeños no son tan válidos. Y todas las competencias, las de lead, se hacen en top rope, no hay ninguna, no es válido puntuar. De hecho, ahí tienen que haber dos belayers, ¿no? Uno que Ujú. va dando cuerda y uno va recogiendo la cuerda para Sí, tener la seguridad de que el atleta, si llega a caer, no vaya a sufrir alguna lesión por exacto, acá. pero eso es, digamos, por la inclinación del muro. Recordemos que es un poco más desplomado, es decir, tiene un grado de dificultad bastante alto. Siempre queda el muro de ese estilo, ¿sí? Porque también ahí van a pasar otros competidores, los competidores de las categorías altas ya. em, por ahí va a ser el mismo muro. Entonces, ¿qué es lo que sucede para utilizar dos cuerdas? Una va anclada a un punto para quitarle el péndulo y ayudar a Ujú. frenar el péndulo porque el top rope mayor central está en la parte de afuera. Lo que hacemos es que este top rope jala, ¿vale? Ayuda a que si él se cae no haga un péndulo y salga así súper lejos, sino que ayude a frenar ese péndulo y poderlo bajar lentamente, ¿listo? Entonces eso es lo que ayuda a que tenga a veces dos cuerdas y se vea un poco aparatosa su escalada y todo, pero no, es simplemente la seguridad para que ellos puedan ejecutar bien su trabajo, ¿no? Su actividad, su ejercicio de la escalada. Entonces, una de ellas va redireccionada para evitar ese Exacto. péndulo, la segunda es para mera precaución o control de la caída, ¿no? De evitar que se vaya al piso. Movimientos, importante. Ellos tienen, los ruteros o los route setters usan movimientos técnicos también, ¿sí? Pueden haber salidas de techo, campus.
enviones, hay también dinámicos, en Boulder se utiliza mucho dinámico. Era increíble ver a un chico, a un inglés, un británico que es bastante fuerte, también le hicieron como un video en el BBC. Ese chico escala como si nada, una de sus, él no tiene, él tiene un brazo, pero él nació, eso es de nacimiento, sin la mano, sí, él tiene, alcanza a tener un poco de movilidad en la muñeca y él hace dinámicos. Salta y se agarra tal cual como si tuviera dos manos. Dice que es su fuerte. Y ha sido, bueno, ha sido campeón mundial también de boulder, porque ese es lo que más le gusta hacer, el boulder. Es increíble cómo ellos se esfuerzan para salir adelante con este tema de las competencias, ¿no? Sí. Y, Claro. y la otra que también nos pasa aquí es que las personas que vienen y entrenan en Boulder, pues tampoco se requiere de tenerles cuidadas, por decirle de alguna forma. O sea, no es como que tengas que estar ahí con una persona especialmente cuidándolos, porque ellos son muy capaces y tienen han desarrollado esa independencia y esa movilidad autónoma que los permite entrenar por su cuenta, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, Entonces, ahí este ya protocolo de hacer el boulder en top rope es una medida que pone IFSC y es exclusivamente para garantizar que no vaya a haber algún accidente y que no puedan lastimarse durante la competencia. exacto, sí, las medidas. Y FSC es bien estricto en todo este tema de las medidas de seguridad. Ojo, hay una cosa muy interesante y bueno, es una polémica que surge alrededor también de las competencias de las demás categorías, no solamente para climbing, sino el climbing normal, y es el tema del casco, ¿vale? Unos dicen que sí, otros dicen que no. eh, Está ahí como por verse porque en paraclimbing tampoco se utiliza. Algo muy curioso en las personas visuales, por una discapacidad visual, y es la parte en el cual se puede dictar la ruta. No sé si a ti te ha pasado, y es para dictar la ruta a la persona, porque ellos tienen como, por decirlo así, un lazarillo desde abajo, y él Sí, y es la persona que le indica la ruta. Entonces hay dos formas, una que puedes llevar auriculares. Y los japoneses, que es como los más fuertes de todos también, y han sido campeones mundiales también ahí, y mundiales en todas las categorías, ellos utilizan es el grito. Ellos no utilizan ningún elemento como ese, a pesar de que tienen bastante tecnología. Y es muy chévere ver esa competencia, porque cuando salen estas personas no está el bullicio que solemos tener todos de la música de fondo, de las personas que están ahí, sino el silencio en esas competencias es increíble, es increíble. Eso me parece muy chévere dentro de estas competencias eh, del paraclimbing. Muy interesante verlas. Uno dice, pero ¿y por qué no ponen música y algo así? Pero no, es por eso también. y también pues ciertamente si tú llevas, porque cuando hemos tratado de usar algún auricular, pues puede que se descargue o que falle, y si no estás acostumbrado a usar el grito como tal, pues ya llevas una desventaja que va a ser pues más difícil la competencia para tu atleta, ¿no? Entonces, a lo mejor previendo eso, los japoneses decidieron optar por la forma tradicional, que he visto que traen un pequeño amplificador que ponen en su boca para aumentar el sonido como un tipo cono, y Sí, con ese se ayudan para que los escuchen claramente, ¿no? Y también sí. pues he visto el auricular que traen como con un USB y como un Bluetooth, perdón, y se ponen y ya nada más ni siquiera te das cuenta que los están guiando. Y Entonces, exacto, las eso es dos opciones son válidas. muy chévere, muy interesante. También me parece muy interesante la parte de las personas que tienen em, o que tienen problemas musculares, como lo es la hipertonia y lo que es también acá lo tienen como, a ver, la ataxia. Entonces, es interesante porque ellos están bien, o sea, tienen todas parece como si fuera un escalador netamente completo, pero no, ellos tienen una condición que los hace súper diferentes a esto y que para ese esfuerzo
porque es a nivel de esas características musculares, su entrenamiento es muy específico para el tipo de ruta que realizan o el esfuerzo que realizan, ¿no? Cualquier cosa que puedan hacer que sobrepase esto van a tener una lesión bastante fuerte en su cuerpo y es difícil recuperarla. Oye, Jairo, aquí tengo yo a la mano el reglamento para Ujú. todas las personas que están oyéndonos. Yo hablé ahí con Daniel Torcha de IFSC, que es una persona que está en el rubro de paraclimbing en Italia, y él fue quien me proporciona este reglamento. Es el reglamento del 2018, que es el que sigue Sí. vigente hasta la fecha, De y es paraclimbing. de paraclimbing, exactamente, donde vienen las tres clasificaciones. Las voy a mencionar para las personas que no las conozcan y que tienen alguna de las discapacidades, sepan si pueden entrar en alguna de esas modalidades de competencia, que son visuales, amputados y con un limitado rango de movimiento, poder o estabilidad. Sí. Eh, a su vez, esas clasificaciones se dividen en categorías. Voy Sí. primero por la visual, la cual tiene la categoría B1, B2, B3, y Sí. estamos hablando de personas invidentes, de que tienen hasta un rango de 5% de visión y un Ujú. 20% de visión respectivamente. El uno es completamente ciego, el 2 con un 5 y el 3 con un 20. Exacto. En la segunda clasificación tenemos a las personas con amputaciones, pero Ajá. ahí también se dividen en cuatro categorías, ¿no? AL1, AL2, AL1, AL2, AU. AU1 y AU2. La AL1 es cuando no tienen uso de sus piernas. Silla de El ruedas. AL2 es cuando tienen una amputación este, de una de sus extremidades, puede ser completa o hasta un muñón. En Y pierna, ¿no? Ese de AL2 es de pierna, ¿no? exactamente, las ALs bueno, eh, las dos letras que tiene, una es de amputación y la otra, la L se refiere a leg, por Sí, eso es totalmente. esta. Y la AU1 es cuando tienen dos brazos completos o con una combinación de alguna amputación, o que solamente tienen un brazo amputado completamente. Exacto. La AU2 son estas amputaciones parciales en las cuales la amputación solamente llega hasta el antebrazo, a la mano o a los dedos de las manos. A veces que Sí. puedes tener tu mano, pero ya perdiste los dedos y se incluye. Ahí habría que también acercarse a alguna persona que ya haya tenido la experiencia de participar con una de estas personas para saber cuántos dedos tuviste que haber perdido para poder estar en esta clasificatoria, porque hay personas como Tommy Caldwell, por ejemplo, que perdió un pedazo de su dedo, pero Ujú. vamos, sigue, no sé si él entraría en esta clasificación, dudo mucho que sea así. Vi, en una competencia que vi, tenía el muñón hasta acá, hasta la primera falange, ¿vale? Ujú. Vale, Eh, o sea, él podía tener esta movilidad, pero hasta la primera falange entraba dentro de esa categoría. Tenía el dedo gordo, pero no, esta parte no. Entonces no tenía sus cuatro dedos delanteros. Por un solo dedo no entras en esa categoría como amputado. O sea, no entras como para climbing. vale. Las otras, la otra clasificación, que es el rango limitado del movimiento, de fuerza o estabilidad, se divide a su vez en tres categorías. La primera de ellas es RP1, que tiene la hipertonia, eh, un poder muscular imparcial, el ataxis y este, una imparcialidad en el rango de movimiento. Ujú. La RP2 es la hipertonia, una imparcialidad en fuerza de los músculos Sí. y ateotosis se llama la enfermedad en inglés, no sé si la traducción exacto. Y la Eh, última de sus clasificaciones es un rango imparcial de movimiento y por último la hipertonia. ujú.
sí, esas son las categorías diferentes de RP3. Bueno, ahí están todas las categorías, B1, B2, y todo esto entra dentro de todas las competencias de los rangos del paraclimbing como tal a nivel mundial para que todas las personas puedan participarlo. Al igual que en todos los países, pues este es un reglamento que es a nivel mundial, es decir, todas las federaciones lo pueden adoptar y adaptar a la situación en la cual se encuentren en su país, en cada uno de los países. Sin embargo, ya cuando salgan a competir a una competencia internacional, el único reglamento válido es el IFSC. ¿Listo? Vale. Entonces, de ahí viene todo. Para los armadores, igual, básicamente se basa de acuerdo hacia la normatividad que exige IFSC. La infraestructura es la misma pedida aquí en el mismo reglamento que tú tienes, en el mismo reglamento, ahí al 2018 y al 2020, que es la actual, donde ya vemos cada competencia individual desde lead, boulder y speed o velocidad, pues esas tres categorías ya después las unificaron para los olímpicos, pero son las mismas para todos. Y lo mismo en paraclimbing. En paraclimbing no ha hecho ningún cambio hasta el momento, desde el 2018, y pues ya vamos 2 años, casi 3 años con la misma em, Reglamentación. reglamentación. Entonces, pues es interesante. Ok, estaba hablando de la infraestructura, es el mismo tipo de armado, de los agarres y de las presas son el mismo tipo, de acuerdo al tema expuesto de ruteros como tal, en el cual tú puedes seleccionar la gran cantidad, pero de acuerdo, digamos, para, para climbing se necesitan unas rutas con determinado grado de dificultad y que puedan tener cierta posición los agarres, pero pues, ojo, puedes encontrar desde un invertido hasta agarres con movimientos de hombros, movimientos técnicos de paso de hombro a hombro, existen, casi que no varían tanto, pues obviamente el tamaño del agarre sí varía, eh, y eso es muy importante, sobre todo para los amputados de brazo, ¿no? Ellos sí tienen unos agarres diferentes, en el cual ellos pueden como juntar. Es increíble porque puede que llegue el mismo amputado, pero con el brazo diferente, ¿no? Uno puede ser para el derecho, otro puede ser para el izquierdo. El movimiento, perdón, el movimiento es interesante, ¿no? Cambia, porque o sea, si te pones a ver las competencias y verlo también en la vida real, cambia como la posición de un lado para el otro y es bien interesante, tanto para hombres como para mujeres. También hacen esa clasificación. Hay una ruta para hombres y otra ruta para mujeres. Sin embargo, lo que yo te decía, esas rutas por ahí pasan todos. O Ujú. sea, no es como en IFSC, em, para IFSC o las otras categorías ya de atletas, ellos sí hacen la diferenciación entre rutas, pero básicamente casi que todos pasan por la misma ruta. Se vuelve más interesante o un poco más fuerte para los amputados de pierna. Y ojo, ahí también está el reglamento de amputados de pierna, amputaciones de pierna, pero también están dentro de una categoría las personas que utilizan algún tipo se me olvidó el nombre, no es de férula, Prótesis. sino De que pueden prótesis. utilizar, de prótesis, perdón, que utilizan algún tipo de prótesis también están dentro de una categoría, es Va. diferente. O sea, casi que están dentro de una categoría donde están completos, es decir, puede utilizar la prótesis para la mano o para los pies, sobre todo, es la que más utilizan las piernas. Pues de Muy esto también interesante. debería haber alguna especificación para ese tipo de prótesis, ¿no? Porque bueno, puede ser una que sea con la forma de la mano o alguna que tenga algún tipo de gancho para poder agarrarte pues, Sí, de las presas, ¿no? de las presas. Yo no vi, yo lo vi, lo leí en el reglamento, lo estuve leyendo. No hay como algo específico de esa prótesis de mano. De pies sí.
es decir, te meten la de la pierna, porque pues hay varios que tienen muy buenas prótesis. Eh, en Yosemite estuve escalando era un escalador de una prótesis de pierna que le hacía boulder y él normal, o sea, escalaba muy bien, diferente no había como ninguna diferenciación en su escalada. Ujú. Entonces eso pues es interesante también verlo, ¿no? Ese manejo de la prótesis con el tiempo es bastante interesante. ¿Tú crees que ese sea el futuro del paraclimbing? El uso de prótesis inteligentes o que tengan algún tipo de sensores? ¿O cómo crees que vaya a evolucionar este tema del paraclimbing? Yo creo que sí, las prótesis van a ser algo importante en un futuro para estas personas, pero bueno, yo creo que por ejemplo, este atleta era americano, ¿no? O australiano, el que corría con las prótesis largas, que Ujú. supuestamente quería correr con los campeones del mundo, pero decían que podía haber algún tipo de implicación de mayor agilidad al correr, podía superarlos. Creo que hasta ahí ya variaría bastante esto, porque digamos que ahora el esfuerzo más interesante del paraclimbing es la persona tal cual está, la persona tal cual se esfuerza por superar su condición y pues imagínate una persona que no tiene una mano, verla escalar una ruta sin un brazo, es interesante, es muy motivador por el esfuerzo, ¿no? Entonces, si tú consideras que si ese futuro del que tenemos aquí para hablar considera ese tipo de adaptaciones, de alguna forma se perdería la esencia del paraclimbing, o sea, el valor que tiene para el atleta y la accesibilidad, porque evidentemente, pues no todos van a tener el acceso a la misma prótesis que da ciertas ventajas y ahí puede haber un gran parteaguas en la actividad, ¿no? Sí, ya cambiaría bastante como el sistema. Igual, las prótesis, digamos, para nosotros los escaladores o las personas, me imagino, en su diario vivir, las prótesis sí hacen un cambio importante en su vida, ¿no? Eso sí es muy importante. Ya para hacerlo a nivel deportivo, yo creo que hay que ver más adelante cómo se puede vincular ese tipo de actividad con prótesis, no sé, bueno, puede ser la prótesis más cara con alguien que tenga una prótesis diferente, pero sí me parece que eso variaría bastante el tema del paraclimbing, muchísimo, era una categoría. Por lo que yo te decía, para abrirle a una persona que solo tiene una prótesis de una pierna, por ejemplo, con una sola pierna y más su prótesis, eh, ya podría escalar cualquier grado de dificultad, por decirlo así. Hay personas que hacen grado 5-14 en adelante con una prótesis y no incluiría, pero en otras de esas clasificaciones y categorías de IFSC sí cambiaría bastante el armar una ruta, por ejemplo, ¿vale? Por lo general los más fuertes, indiscutiblemente la escalada es un deporte donde el tren superior y el uso de las manos hace la diferencia. Entre más fuerte eres en los brazos, em, puedes llegar a ser más rutas difíciles, por decirlo así, que otras. Entonces, pues eso sí hace un cambio diferente. Ahí es donde hay una variación en las rutas que se arman para esta condición. Oye, y ya pasando al último tema, porque también ahí tenías para que no se nos extienda la plática por el compromiso que tenías, Ah, sí. este, ¿qué se está haciendo en este momento en el tema de paraclimbing, tanto en Colombia como a nivel mundial, o con las cosas que tú has visto y vivido? ¿Crees que este está avanzando? ¿Estamos en un Y poco una planicie? ¿Vamos en retroceso? ¿Tú ves un panorama mundial que está preocupado por hacer paraclimbing o que en muchos lados todavía ni siquiera tienen el interés? no, mira que, bueno, lo que pasa es, en nuestros países el deporte de la escalada ha sido como muy lento, ¿no? O sea, digamos, no es lo mismo ver una persona que hace fútbol
¿sí? Digamos, el gran grueso es fútbol, por ejemplo, que escalada, ¿no? Entonces, en la medida que hay un deporte que está creciendo más, van a haber más adeptos. Creo, creería yo que en países ya, por decirlo así, desarrollados, como lo son Estados Unidos, Europa, ellos ya tienen, vinculan este tipo de deportes a las actividades de las personas en una condición, con una condición física. Y este deporte ha hecho que, eh, pues que más se lance y tengan mucho más apoyo. Pero entonces, si yo lo traduzco aquí para mi país, por decirlo así, o Suramérica, eh, hay unos deportes que están más avanzados, digamos, el baloncesto en ellos tiene unos recursos y están los Juegos Nacionales para personas en condición de discapacidad. Esos Juegos Nacionales, pues, están todos los deportes que ya llevan practicándolos desde hace muchos, muchos años. La escalada aún no. Todavía no hay muros de escalada, todavía no hay un entrenador, por decirlo así, específico para que entrenen estas personas. Eso es un proceso que se debe ir vinculando a medida que avanza el deporte. Importante son las federaciones del deporte como tal, de la escalada, que se pongan la camiseta, que se pongan la 10 por decirlo así, a, a meter este tipo de actividades dentro de las actividades normales de esto. Así como lo hace IFSC, yo no le veo ningún inconveniente de acuerdo a lo que se quiere hacer y empezar a vincular otras actividades a esto. Entonces, pues ahí es como, como lo más importante para que esto se vea. ¿Cómo lo veo yo? En este momento, la actividad está siendo recreativa, no de una forma deportiva, sino a nivel de recreativo, es decir, grupos, asociaciones de personas en condición de discapacidad van a hacer esta actividad en un gimnasio o van a escalar en roca, pero ya para ahí el contexto, pues eh, por las condiciones que se realizan. Entonces, sí, yo no sé en México cómo lo están manejando, cómo ves la actividad. Estamos iniciando, de verdad es que es algo que no hemos trabajado bastante, bueno, no hemos trabajado del todo, entonces estamos teniendo una unión entre los muros de escalada de todo el país, en la cual Ujú. estamos trabajando con metas de No conjunto, tengo y idea. una de ellas pues es precisamente la integración de personas con discapacidad. Aquí, por fortuna, hemos sido pioneros de promover ese tipo de actividad. Yo he tenido aquí en mi instalación a personas, como te digo, invidentes, con Sí, amputaciones, con síndrome de Down. Y pues la labor que estamos haciendo en Corazón de Piedra es ese, transmitirle a los demás rocódromos compañeros de todo el país, pues que pueden hacerlo, que no necesitan adecuaciones, que el espacio y la escalada en sí es incluyente y que nuestros espacios no deberían ser una limitante para esas personas. Y pues también cambiar el paradigma, ese paradigma de que la escalada siempre va a ser algo súper riesgoso, que la persona con discapacidad no puede accesar a un gimnasio, y eso pasa no solo en los gimnasios de escalada, en el gimnasio convencional, muchas veces no tienen la oportunidad o se les cierra la puerta y estamos luchando contra ese paradigma social y sí, y esa limitante que nosotros le ponemos a esas personas cuando no la tienen y nos lo han demostrado y cuando han venido aquí, bueno, nos dejan sorprendidos y sobre todo, ¿sabes qué? sí, Muy eso es cierto. motivados, muy motivados porque cuando vienen los atletas con discapacidad a entrenar, la gente que los ve haciendo la escalada se sorprenden y se preguntan, oye, ¿y yo por qué no puedo? Los niños, Exacto. aquí me ha tocado que vienen y hacen fila para saludar a Rafa Jaime, que es mi atleta discapacitado que más viene al gimnasio, ¿no? Entonces él llega con su bastón, él no va viendo y luego de repente llegan los niños y se forman, hola Rafa, y ya él empieza a identificar sus voces. Ah, hola Andrés, hola Elliot, hola. Y Claro. empiezan a motivarse y los niños empiezan a pedirme que les vende los ojos. Nos Claro. quedan 20 segundos, Jairo. ¿Quieres agregar algo?
No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a este tipo de charlas. Eh, pues aquí estoy, bienvenido, cualquier situación que necesiten. Lo importante de esto es crecer, crecer como persona y como armador a nivel de Sudamérica y de mi país.